Yo acabo de llegar. No hay ningún problema, apenas empezamos. Hace un instante comparte pantalla. No hay problema. Ingresemos por favor a la página que está allí para que continuemos por lo menos con lo que vamos pendiente de la clase anterior. Sí, me confirman que estén acá. Yo sí, profe. Bien, bien. Si eso los demás me confirman, por favor. Sí, profe, ahí se ve. Bien. Dani, Kevin, Carlitos. Sí, profe, yo lo veo. Sí, profe. Bien, pero más que verme, ustedes ya están ahí mismo también en la página. Señor. Perfecto. Listo. Entonces, Profe, qué nuevamente, pena. ¿Puede reenviar el link? Qué pena. señor. Ahí ya. Listo, profe, gracias. Listo. Igual que hicimos la vez pasada, vamos a elegir flujo. Vamos a elegir líquidos. ¿Sí? Flujo líquidos. Y acá yo creo que ya los que empezaron a hacer la investigación ya reconocen un poquito más de opciones. Tenemos acá, por ejemplo, que el tipo de industria, que aprobaciones para áreas peligrosas, doble seguridad de presión, aprobación de diseños, eh, tenemos la seguridad funcional cero, nivel integral de seguridad, tipo de limpieza, que si es SIP o SIC, tenemos aprobaciones marítimas, higiénicas, aprobaciones de agua potable, en fin. Todo lo que era normatividad, pues digamos que estaba allí. Lo único que no lo hicimos fue modificar a agua. Eso fue lo único que cambiamos como de la vez pasada. De resto ya queda cada uno si desea ahondar. Y yo caí, bueno, no caí en cuenta. ¿Para cuándo fue que quedó la exposición? Por 20 días. Para el lunes de la otra Para semana. el lunes de la otra semana. ¿Y saben que el lunes de la otra semana es festivo? No, no. Hasta ahora vengo a caer en cuenta. Sí, pero sí o no. ¿O será que yo me estoy volviendo loco? No, no, profe, sí es festivo. Es festivo, Sí, profe. sí es festivo. Entonces hay dos opciones. O la adelantamos o la posponemos. Lo posponemos. Listo, entonces queda para el jueves hasta ahora, o sea, de hoy en 8 días. Sí, para que nos puedan entre todos los compañeros, digamos, los diferentes temas. Listo. Más allá de eso, entonces estábamos, era aquí, o la parte importante, la parte realmente de selección, a partir de los requerimientos o más bien de las condiciones dadas por el diagrama de flujo, teníamos los requerimientos básicos. Entonces, ¿qué principio de medición? Que si uno quería un electromagnético, un vórtice, un Coriolis, en fin, yo le dejé todo principio, que si era para flujo volumétrico directo, flujo másico, en fin, como es líquido, entonces podemos ser volumétrico, si fuera gas, elegiríamos másico, que podemos tener elementos adicionales, o bueno, más que elementos adicionales, funciones adicionales, ¿sí? Que control, que llenado, de llenado rápido, es decir, de menos de 5 segundos, en fin. Entonces tenemos ahí unas cuitas, o que si el mismo sensor podía medir diferentes elementos al mismo tiempo, o sea, además de flujo, entonces si densidad, temperatura, concentración, viscosidad, si hay obviamente sensores, digamos, multivariables. Como tal, vamos a medir solo flujito, entonces solo esas dos primeras.
Ahora nos veníamos por acá para tipo de líquido, ¿sí? Que si era conductor, que si era agua contaminada, que si era abrasivo, que si era líquido no conductivo, de alta viscosidad, que gases criogénicos, en fin, ya dependerá lo que ustedes tengan. Cada uno sabe como qué elementos son los que entran en sus diferentes procesos. Y si no lo saben, pues ahí sí toca averiguar, que el pasteurizador de pronto no estoy bien, no sé dónde. Pues de pronto leche es un líquido eléctricamente conductivo, pero de todas formas tenemos una parte que solo es para alimentos líquidos, o sea, leche, jugo de frutos, cerveza, en fin. Entonces yo creo que lo más adecuado es poner directamente el elemento. El flujo requerido viene directamente de sus eh, tablas de balance de masa de energía. ¿Sí? Hay diferentes unidades, ya lo habíamos visto. Por ejemplo, yo voy a poner kilitros por minuto. ¿Sí? Y voy a poner, por ejemplo, que pasen de 0 a 20 litros por minuto. ¿Sí? Pues por el elemento van a pasar de 0 a 20 litros por minuto. Sí, lo podemos poner más, lo podemos poner menos. Él se adaptará a las necesidades como tal. Presión del proceso. Entonces va desde presión atmosférica hasta la presión máxima de proceso. Presión atmosférica, hablando pues de un tanque cerrado. ¿Sí? Eh, si no, podríamos hacerlo más bien con un transmisor de presión diferencial. Pero bueno, digamos que es un tanque cerrado, como la mayoría de los suyos, de los de ustedes. Presión del proceso, que vaya, claro que no se presión atmosférica, digamos que vaya desde punto 1 hasta 3 bares, ¿no? O más bien en PSI, digamos que vaya desde los 5 bares, realmente no tengo presente una de sus ciudades, hasta, digamos, 95 PSI en algunos de los tanques. Temperatura del proceso, grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit, cualquiera, digamos, temperatura ambiente desde cualquiera de sus ciudades, no sé ahí cómo será el promedio, digamos que yo voy a decir que va desde 20 hasta 120 grados centígrados del proceso. La densidad la voy a dejar normalita a 1000 kilogramos en metro cúbico, que es la del agua, pero cada uno de ustedes también sabe qué tipo de elementos es el con el que va a trabajar. Entonces, la leche tiene una densidad diferente, algunos de los químicos tienen una densidad diferente, petróleo o el alcohol, el etanol que van a destilar por allá, eso tiene una densidad diferente, ¿sí? Todos los diferentes elementos van a tener, pues, dependiendo sus características físicas. Ahora, eso era lo que ya habíamos completado la vez pasada. Ahora, más despacio, vamos a venir a decir condiciones de instalación del sensor. Eh, Depende el tipo de conexión como tal. Que la empresa nos permite trabajar con algunos. Por ejemplo, el tipo de tubo, voy a poner circular. Recuerden que si estamos hablando de flujo, también lo podríamos medir a la salida, es decir, en canal abierto. Sí, a la salida pues directamente del tubo. Eh, Tipo ASME, recuerden que Colombia adoptó la ASME, digamos, como la norma base. Aquí no tenemos estándares de nada. Realmente es muy complicado hablar de un estándar bien adoptado, pero digamos que sí el mayormente usado, sí es el ASME para toda la parte mecánica. Todos usaron 4 pulgadas, entonces yo voy a usar también el de 4 pulgadas. 4 pulgadas, obviamente debe ser consistente para que por allí pasen 20 litros por minuto. Sí, y realmente sí, por una de 4 pulgadas pasarán, no fácilmente, pero sí están muy, muy acordes a ese flujo como tal. Tipo de instalación, de inserción,
en línea o no invasiva, ¿sí? Yo voy a poner una versión en línea. Y tipo de conexión, entonces que si es por brida, por oblea, con abrazaderas, bridas soldadas, creo que a alguien le tocó uno de estos. Sí, o sea, le tocó explicar los diferentes tipos de conexión. Vamos a poner la más básica que es la brida o una de las más comunes. Recuerden que allí fue donde yo les mencioné que hay una conexión muy simple, muy usada, que es el triclamp, ¿sí? Que es el de las dos, digamos, boquillas unida por abrazadera, ¿sí? Muy fácil para armar, desarmar, limpiar, lavar, hacer mantenimiento, en fin. Superficie de partes húmedas, entonces que si es pulido, que si tiene un pulido de bastantes micrómetros, en fin, eso sí no nos interesa, eso digamos que es para los acabados. Y la corrida de entrada, es decir, eh, vamos a ver qué es la corrida de entrada, porque dice me corchó. Al elegir este atributo se muestran únicamente medidores de flujo, los cuales son apropiados para las zonas mínimas de flujo de ingreso. Ah, ya. Estas son las condiciones mínimas de corrida. La podemos dejar así porque pues, digamos que nosotros lo podemos tener cerrado, o sea, con cero flujo, y él debe poder registrar ese cero flujo. Pero hay medidores que por su funcionamiento o su principio de funcionamiento, ¿sí? Pues obviamente requieren lo mínimo para medir es una pequeña corriente, ¿sí? Entonces, ya dependiendo de eso, el principio de funcionamiento variará, ¿sí? Por ejemplo, un magnético no tiene problema que vaya poquito o mucho, ¿sí? Ah, pero un Coriolis de pronto puede fallar la medida a muy baja, a muy bajo caudal, ¿sí? O por ejemplo, un Vortex también puede fallar a muy bajito caudal, pues porque los vórtices que forma no tienen la suficiente fuerza para mover el diafragma, ¿sí? Entonces, pues para eso es este cuento de la corrida de entrada. Y lo último son el tipo de elemento del material por donde va a fluir, no de toda la válvula, sino por donde va a pasar el elemento. Entonces, acero al carbón, aleación CO2, no sé qué es, titanio, tantalio, circonio, caucho, o diferentes tipos de aleaciones, platino, rodio, en fin, digamos que hay unos muy específicos dependiendo del tipo de fluido que va a pasar, si es corrosivo, si no es corrosivo, si es abrasivo, ¿sí? Si es simplemente agua o si es agua no conductiva, es decir, va a tener diferentes tipos de condiciones, ácidos, en fin. Entonces ahí dependiendo de lo que tengan, puede uno elegir de entrada el tipo de material de la válvula. Recuerden, es de la válvula, no del transmisor ni de su parte estructural física, no, es solo de por donde está fluyendo el producto. Ahora, señor, ¿preguntas hasta allí? Aló. No, profe, ninguna pregunta. Ah, perfecto. Ahora, nos venimos para el desempeño de la medición. ¿Sí? Esto, digamos, ya va esa la precisión propiamente del transmisor. ¿Sí? Entonces, usted no puede tener un medidorcito bueno, sí, no es la mejor precisión del mundo, pero sí uno que realmente me sense adecuadamente, pero ya en procesos muy delicados, obviamente la precisión tiene que ser mucho más alta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí diferentes parámetros para la precisión del elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos medidores básicos, medios, premium, si notan, pasa entre el básico y el premium. Desde el 5% puede estar el básico y el premium está en 0.05% de precisión.
Sí, o sea, realmente es excelente, ¿sí? Y pues ya el factor de repetitividad, digamos, ese sí puede ser hasta un poquito más, mm, menos variable, pero podemos dejarlo sin llenar si sus procesos no requieren tal relación. Sí, si no son así cosas muy delicadas, no hay ningún problema. Finalmente, tenemos los requerimientos del transmisor. O sea, todo lo que habíamos hecho de aquí para arriba era del sensor, ¿sí? Del elemento que está directamente allá tocando el fluido, ¿sí? Al que está en línea sensando como tal. Pero otra parte es el transmisor. A veces, bueno, dependiendo, digamos, el tipo de versión que ustedes elijan, van a estar unidos, ¿sí? O van a estar el sensor por un lado y le transmite información simplemente al transmisor o le envía señales, ¿sí? Entonces tenemos requerimiento del transmisor. Primero, el grado de protección, esto es el grado de protección IP. Recuerden, protección contra polvo y agua, ¿sí? Entonces, el mínimo, el mínimo, hay elementos que son IP más alto que el 68, ¿sí? Pero nunca inferiores. Industrialmente, ningún equipo debe tener un índice de protección menor a 68. Sí, bueno, hablando de NEMA del 6P, pero NEMA nunca lo hemos visto. ¿Sí? Hablando pues, de eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que es totalmente, digamos, inmune al polvo, ¿sí? Y que resiste, digamos, casi que cae agua directa. Si ustedes han notado, bueno, si se dieron cuenta de pronto, el laboratorio se ha inundado múltiples veces y los elementos, todos los equipos, los PLC, por ejemplo, se inundan. Las cajitas donde están los relés y todo eso se inunda. Se inunda unas 4 veces y cuando las veces que llegábamos pues allá, eso o sea, por dentro era un recipiente de agua, o sea, uno lo abría y estaba la piscinita de agua ahí bien estancada, los PLC de tablero que tienen motores, todo. Y a pesar de eso, los PLC siguen funcionando sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Sí, pues en general. Lo único fue que a la mayoría se les oxidaron mucho los borneras de conexión, es decir, los tornillitos de las borneras, pues obviamente esos sí no eran, porque son externos, esos sí no tienen índice de protección alto, son tornillos nomás. Internamente no tuvo ningún problema en haberse mojado, ¿sí? Obviamente no se puede que, pues, ir a aprender de una, a ver si todo emparamado, a ver si funciona, ¿no? Pues obviamente el agua es conductora y puede cortocircuitar algunos elementos. Pero una vez secos, los equipos no sufren absolutamente ningún daño, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, el IP es el... Uy, pero hubo algo. Ah, ya, es que miran, aquí me creo que es que hacer el carbón de alta temperatura. Listo, entonces el IP, grado de protección, ese es el mínimo que se puede esperar. Claro que me dice que no hay ningún elemento con unas características, sería el colmo, ¿sí? Y si el transmisor también es para áreas o ambientes explosivos. Entonces aquí también tiene los diferentes elementos de ambiente explosivos. Zona 1, división 2, zona 1, división 2 y zona 2, división 2. Pero para el transmisor. Bien, digamos que no, que es un ambiente normal, no es peligroso, no es una mina, no es un elemento donde estén gases retraídos, entonces si no la requieren, simplemente no la colocan. Y finalmente el diseño eléctrico del transmisor. Fuente de alimentación del dispositivo, entonces alimentado por lazo 420, AC2 24 voltios, DC 24 voltios o AC 110 230. En general, los dispositivos son DC 24 voltios, ¿sí? Pero se ha vuelto muy común trabajar directamente el lazo alimentado 420, que es algo que se llama el protocolo HART. El protocolo HART
es simplemente un protocolo donde alimentación y datos viajan por el mismo canal. Protocolos, por ejemplo. Le pudo pues encontrar protocolo. Sí, entonces acá tenemos pues, varios elementicos donde desde el PLC simplemente envía, digamos, los 420 miliamperios y esos 420 miliamperios poseen la alimentación del dispositivo. Obviamente tiene una modulación interna, ¿sí? Donde la grande o la de baja frecuencia es simplemente la alimentación e internamente tiene todo lo que son los datos, ¿sí? Así viéndolo muy por encima, ¿sí? Protocolo HART. No se les olvide, es donde la alimentación y los datos van por los mismos dos cablecitos. ¿Sí? Entonces la podemos alimentar a 24 o por HART. Entonces digamos que en este caso se va a alimentar por 24 voltios. Entrada y salida de conmutación. Digamos que ahí si se requiere tener una salida on-off, ¿sí? De conmutación es una salida on-off, ¿sí? O dependiendo del dispositivo, puede ser simplemente salida. Ah, no, perdón, este no es de conmutación, es de comunicación. Cuando se habla de conmutación, es una salida on-off. Sí, es un dispositivo que tiene salida on-off, pero este no habla de conmutación, sino de comunicación, es decir, protocolos. Nosotros, la próxima ida al laboratorio, que ya nos va a ser el jueves por efecto de que vamos a hacer la exposición, sino el siguiente jueves, vamos a ir a trabajar con lo que es el protocolo Profinet. Pero Profinet es uno de muchos. Hay, por ejemplo, el HART, que acabamos de ver, Profibus, tanto de P como PA, Profinet, que es el que nosotros vamos a trabajar y el que tenemos ahí en la U, ¿sí? Foundation Fieldbus es otro, Modbus, ese Modbus está basado en protocolo TCP, ¿sí? Ethernet, HART inalámbrico, GSM, y todos estos son simplemente protocolos de comunicación, transmisión de datos. Es decir, uno puede poner a hablar 2 PLC, 4 PLC, 20 PLCs con el tablero de control, con los actuadores. Si todos los elementos tienen protocolo de comunicación, se podrían estar comunicando absolutamente entre todos. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es la forma como ellos se van a comunicar. Digamos obviamente puede tener no solo uno, puede tener 2 o 3 protocolos. Entre más protocolos, más carita. Sí, entonces dependiendo de lo que ustedes elijan, pues va a tener un costo adicional. Por ejemplo, podríamos elegir Profinet, ¿sí? Y noten aquí abajo, Profinet me deshabilitó la versión compacta, el display remoto, la versión remota, la versión digital. Profinet solo hay ultra compacto, pero si no selecciono nada, ahí sí, hay diferentes tipos de transmisor que me permiten tener eso. Entonces, si ustedes requieren Profinet obligatoriamente, ya saben que solo pueden elegir una versión ultra compacta. Ahora, distancia entre el sensor y el transmisor. Menor a 20 metros, mayor de 20 metros. Como ya lo habíamos visto, el sensor debe estar en campo, obviamente porque tiene que estar pegado al proceso, pero el transmisor usted lo puede tener en tablero principal, tablero secundario o también en campo, ¿sí? Pero la distancia afectará el tipo de datos. ¿Sí? Entonces, él debe tener, digamos, su manera de no perder información con respecto a la distancia. Todos sabemos que a mayor distancia se van habiendo pérdidas por la resistencia del cable, ¿sí? Entonces, digamos que aquí ellos dicen, bueno, si es menor a 20 metros, le tengo una solución, pero si es mayor, debe tener una solución diferente. Bien, entonces, digamos que es menor a 20 metros. Ah, ya no, acá en la opción, entonces mayor a 20 metros. ¿Sí? Y que si requiere entradas o salidas adicionales. Y requiere una, dos o tres salidas adicionales.
no tenemos ningún misterio. Y para mayores a 20 metros está la versión digital remota. Sí, pues mayor a 20 metros es que realmente lo vamos a poner un poquito alejadito de campo, por eso esta versión digital remota. ¿Sí? Finalmente, nos dice, listo, con todas esas especificaciones, ¿sí? Tenemos 5 recomendados para usted. Tenemos 5 recomendados. Tenemos el ProLine Pro Max, que es un caudalímetro magnético versión en línea, un caudalímetro Coriolis aplicación, dice, bueno, ahí hay diferentes aplicaciones, versión en línea, medición de líquidos y gases, medición de alto rendimiento y Coriolis para aplicación en condiciones de esterilización. Entonces, tenemos esos 5. Listo. Entonces, como cualquiera de estos 5 funciona, ya dependerá de simplemente del costo que tenga, porque todos van a servir para exactamente lo mismo. Ustedes tienen aquí 3 opciones, ¿sí? Por ejemplo, podemos entrar a detalles. Y en detalle, entonces tenemos, digamos, la información de eso. Entonces tenemos que los beneficios, que la aplicación en campo, qué características y especificaciones. ¿Sí? Entonces tenemos toda una gama de información que fue la que cumple con todas las especificaciones que nosotros colocamos. Que si requiere algunos accesorios para instalación, para elementos, bases, eh, anillos, en fin. Y también tenemos la versión higiénica. ¿Sí? Que digamos es una versión hace exactamente lo mismo, pero digamos su construcción es un poco diferente, ¿sí? Hablando de esta ProMac como tal. Pero tenemos, por ejemplo, la ProMasa F500, 1500, Q500 y S500, ¿sí? Que entonces también podemos ir y mirar los detalles. ¿Sí? Y hay diferentes, digamos, pues la imagencita acá. Hay en acero inoxidable totalmente, hay en acero solo el elemento por donde pasa la corriente, está el transmisor remoto, ¿sí? O el visualizador remoto, está todo en línea sin visualizador, en fin, ¿sí? Tenemos todos los diferentes elementos y lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a enviarme a mí como tal? En este momento, ustedes van a tomar esta hora y 10 minutos que queda para seleccionar sus 3 transmisores. Bueno, sus 3 transmisores y sensores para sus 3 variables. Dan y pues 2 variables. ¿Sí? Pero el resto, para las 3 variables que tienen, van a empezar a seleccionarlo, a completar la tabla a partir de todas las características que tienen eh, de sus diferentes tablas de masa de energía. ¿Sí? ¿Qué van a enviar? Van a enviar la que ustedes seleccionen, ¿sí? La versión, el transmisor y el sensor que ustedes seleccionen y adicionalmente las especificaciones, ¿sí? Obviamente estas especificaciones me las traducen ahí en Google o les dice acá traducir, porque estas especificaciones son las que van para los formatos de la ISA 20. ¿Sí? Todas estas especificaciones, todo esto que dice acá, es lo que nos va a pedir el formato de la ISA 20, que es lo que se exige para los proyectos de automatización. Si uno no dice, vea, yo elegí este y pasarle ahí la hoja de especificaciones. No, hay un formato especial para pasar todos estos requerimientos. Entonces, van a seleccionar sus 3 variables, ¿sí? Qué concentración, qué flujo, qué nivel, qué temperatura, lo que sea, los van a seleccionar. Me envían el que más les guste. Por el momento, digamos que tenemos mucho billete, porque aquí obviamente tocaría empezar a cotizar y no sé qué. Eso es de los fastidiosos que no le dan la información directa de cuánto vale.
Sí, sino que toca pues ahí enviar la solicitud y ellos le responden muy formalmente. En fin. Los van a seleccionar el que más les guste, el que más se ajuste, pero con las especificaciones. ¿Listo? ¿Entendido el trabajo de hoy? Listo, profe. Listo, muchachos, yo quedo ahí en línea para todo aquello que requieran. Profe, también para una asesoría para el plan 3D. Sí, claro. Ay, verdad. Uy, Sergio, ahora sí se me había preguntado algo. Ah, no, pues yo lo respondí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, bueno, No, listo. Usted me dirá qué requiere. no, yo le comparto pantalla y le pregunto. Listo. Yo estoy viendo mi pantalla, profe. Sí, señor. Bueno, profe, lo primero es que usted pues había dicho que en todos los lazos dejáramos, pues los diferenciáramos como en un solo color. Sí, señor. Ahí vea, de entrada se nota Sí, sí, los sí. lazos rojito, verde, amarillo, fucsia. Sino que yo revisando los videos suyos, usted pues también cambia el color de las señales y de las tuberías. No sé si eso es necesario. No. Por lo menos se designan los elementos del lazo, no hay problema. Claro que ahí se le ve muy bien. O sea, se distingue muy fácilmente los lazos. Pero lo otro es que pues yo así el conversor ese IP como aparece en la norma, yo no lo encontré. Entonces yo puse este así TY como usted me había dicho y no Sí, sé si sí, usted me haya querido decir. es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Ese es un conversor, o sea, Y es un elemento auxiliar y si uno ve la norma, puede ser una solenoide, un conversor, un relé, o sea, tiene diferentes elementos, pero sí, es el conversor, puesto que el software pues no tiene el cuadrito IP como tal, pero son exactamente lo mismo, son representaciones diferentes del mismo elemento. Listo, pero espera ya, abro una cosa y ya le pregunto. Pero lo otro es que pues en el software solo tiene sensores para flujo. Sí, señor. Sí, ahí tocaría adaptar. Adaptar, porque es que vea yo... eh, digamos, yo para temperatura coloqué este de acá, este temperatura, este 7 es, supongo, termowell, eso, Sí, eso es un termofor. termopozo planchado y pues uno ahí en el termopozo pone cualquier, la RTD, el termopar, en fin. Sí, sí, sino que pues ve, yo coloqué como una boquilla, como si fuera el sensor y lo coloqué acá, como lo indica ahí, con el TG. Eso hay necesidad también de colocar el T, Venga, me desubiqué un poquito ahí. que digamos, que es que como hay tantos en la norma que son turbo. No, me desubiqué fue por otra cosita. Si usted retorna allá, si ese es el sensor, se debe llamar es TE. Si es Sí, el sí, sensor, pero es que esa es mi pregunta. Es que acá, como hay tantos sensores que los identifican con esta boquilla, además le agregan el circulito con digamos, acá este es TW, acá es AW y así hay varios. ah, ya, listo. Déjeme, yo me voy un momento con la norma, que ya le respondo, voy a verificar una cosita y ya le respondo. Listo, entonces déjeme un segundito. Tan.
Ya, listo. Es que, don Sergio, si usted nota, en la norma, usted está en la parte de accesorios. Es un poquito el título de ese elemento. Esos son accesorios y dispositivos auxiliares. Pero realmente sensores solo hay uno. Si sube, el único sensor, no, inclusive esto dice instrumentos secundarios, tampoco son sensores. Esos son solo visualizadores adicionales. Pero vean, lo único que es de temperatura es ese que está ahí. Es el único sin ninguna otra excepción. Pero El entonces símbolo. eso es como colocar Vea, usted directamente, acaba de llegar a su casa sabe, proe, claro. y aquí y, y el partido le quedó a medias. Sí, proe. Ay, qué triste. ¿Eh? Pero, o A sea que todo picado. coloco la señal eléctrica directamente a la tubería. Sí, y ese TG lo cambia por TE. Puede tener un segundo TG, ahí al ladito puede tener un TG, pero ese TG no transmite a nadie. Es como el LG que veíamos en nivel, sí, que es el vidrio ahí montado en, al lado del tanque. El solo es de visualización. Todo lo que es G, todo lo que tiene una G es de glass, de vidrio. Sí, es decir, que solo es para visualizar lo que está pasando por dentro. Pero no transmite a nadie. Entonces puede tener uno, un TI, un TG y un TE. Pero tienen que ser en, digamos, seguiditos, en diferentes posiciones físicas. El único que transmite es el TE. El TG es un vidrio para visualizar lo que está ocurriendo, tanto en nivel como en flujo, en temperatura. Todos pueden tener TG. Sí, pues es simplemente un vidrio para no visualizar internamente qué está ocurriendo. Y un TI ya es un indicador de carátula, pero el único que transmite es el TE. El resto solo están ahí, son complementicos. Uno es un vidrio y otro es un visualizador de carátula. Listo, proe. Pero el otro es, digamos, acá como en este lazo del 104, yo puedo tener varios sensores para lo mismo, tengo que crear varios lazos distintos. No, señor, no, no. Si todo es para el control de temperatura al mismo lazo, no hay ningún problema. Porque el PLC, ya el controlador, ya es el que se encarga de definir cómo maneja todas las entradas para controlar las salidas de temperatura. Entonces, no es necesario. Si todos son de la misma variable, un solo PLC es suficiente. Ah, bueno, profe. Gracias, eso es Listo, bien. todo. Listo, bien. Dani, me toca llenar todo lo que según tenemos nosotros. Dani, ¿sí me escucha? Dani, Dani, Dani. Bueno, Dani, como que nos dejó solo la fotico. Vale, ¿cuánto ibas de picado, Sergio? Profe, Señor. me va a volver a enviar el link que se me cerró. Sí, señor. De ¿Qué, profe? inmediato. ¿Cuánto ibas de picado? ¿Contra quién está jugando? No, profe, Tolima contra el Junior. No, ay, sí cierre eso. Profe, a mí me hace un favor de repetirme qué hay que hacer. Es que estoy en la universidad y pues me entrecorta mucho. Carlitos, tiene que seleccionar los tres sensores y transmisores para su proyecto, para sus tres variables: flujo, nivel, concentración, temperatura, presión, lo que tenga. Entonces, aquí en el software, ahí en el applicator, en la página, va a seleccionar sus tres transmisores sensores. Ah, ok, profe, gracias. Obviamente toda la información depende de su diagrama de flujo. Sí, los rangos, temperaturas, presiones, en fin. Profe, se me olvidó mostrar una cosa, profe. ¿Hay algún problema con que yo tenga cuatro variables? No, nada, no, lo mínimo son tres. Pues para Dani lo mínimo son dos, pero el resto lo mínimo son tres, de ahí para arriba todo lo que quieran.
complementenlo como quieran, ¿no? O sea, entre más robusto, mucho, mucho mejor practicamos. Listo, pues. Listo, que me pregunta que si toca entregarlo ahora. Si alcanza en una hora, pues sería lo ideal. Si no, pues no me preocupen por tiempo, pero hacerlo bien, hacerlo como a conciencia. El plástico es una pesadilla para el medio ambiente. Lo producimos y desechamos a
Profe, Señor, ¿la presión se mide en tanque o en tubería? puede ser en ambos. Vale, profe. Sí, Gracias. señor. Listo.
Profe, Señor. no, mira que es que estoy en el diseño 3D del proyecto y no me quiere dejar seleccionar nada. Comparta. Profe, a mí me pasó lo mismo, profe. Y yo apagué la fuerza del computador. Ay, fue pucha. Y ya, solucionado. Sí, profe, fue efectivo, pero se borró lo guardado. Ay, fue pucha. Pero, profe, A la fuerza, pues apagando eso a la fuerza. No, miremos a ver, que no deja seleccionar nada. no selecciona nada. Listo, dele doble clic en alguna parte de lo blanco y vuelve a intentar seleccionar. Listo. Ah, pero es que mira, al lado izquierdo le aparece un candadito. Miren el nombre, evaporador 2D, al lado izquierdo, Ah, sí, sí. y le salió. Profe, pero ese candadito sale es cuando no se ha guardado hasta el último paso que se ha modificado el proyecto. Sí, guárdelo. Guarda el proyecto en este momento entonces. Ah, mira que sí. Pero, bueno, una cosa es eso. No veo por qué no lo deja seleccionar. Nosotros tampoco. Envíamelo, Jesus, porfa. Sale, profe. De una, a ver si yo lo puedo abrir desde el mío. Lo agarré y lo puse. Profe, Señor. en condiciones de proceso me dices qué tipo de líquido. Por ejemplo, yo manejo leche. Como eso, como qué líquido Ahí entraría. está, ahí está leche. Leche, pero que no la veo. Sí, ahí creo que está leche, abajo. Dices que leche, jugos. Ah, bueno, ya. No, al principio. Ah, dice alimentos líquidos. Ese. Eso, elemento líquido. Perfecto. Ah, listo, profe. Listo, gracias. Listo. Listo. Profe, Señor. voy a compartir pantalla porque no, yo seleccioné un poco de cosas en esa página y nada que me sigue esto igual. Los mismos sensores no me seleccionan unos recomendados ni nada. Ah, entonces cualquiera le sirve. Para sus explicaciones cualquiera le sirve. Pero, profe, yo seleccioné principio de medición solo por Coriolis y me sigue mostrando todos los resultados, Uy, no, ahí sí, grave. No, o sea, vea, inclusive ahí dice, de los 90, juepucha, es que ya no le recomiendas más bien ninguno, ya solo son apropiados.
Pero, venga, así que rangos tiene usted, Flujo de 200 a 250 litros por segundo. ¿En qué tubería? Uy, Pero ¿qué? después miro que, Litros por segundo. no. No, se lo censa Superman. Ah, uy, bueno, de todas formas va a salir 20 litros por segundo. ¿De cuánto es su tubería? De creo que de 4. De 4, para que pasen 25 litros por segundo. Uy, no, creo que no. No, mejor voy a mirar bien el balance, no sé, de energía y le pregunto. Listo, listo. Profe, ya se la envié. ¿Cómo, Jesús? Ya le envié el proyecto, profe. Listo, correo. WhatsApp. WhatsApp. Al WhatsApp, listo. Pero sí tenía unos errores con eso ahí, profe, pero resulta que también era la página, la refresqué y de una me salieron los recomendados, pues ya con las Ah, correcciones. bueno, listo, bien, bien. Ve, no le perdí información cuando refrescó. Señor, No se le perdió información cuando refrescó. sí, pero pues ya la estoy volviendo a seleccionar y ahí sí pues me está Ah, recortando las opciones. bueno, bien, bien, bien. O sea que si era problema ahí de... Listo, Jesús. Voy a compartir para que no haya sorpresa. A ver si a mí me permite abrir el archivo. Un error ha sido encontrado. Ve, cheque sus detalles de administrador. Uy, Jesús, 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 Jesús. Dice, esta no ha sido creada con una versión estudiantil. Ah, ustedes no tienen versión estudiantil. No, profe. Yo tengo. Ah, sí, ustedes son los ricos que pagan licencia, ¿verdad? Listo, miren, vamos a ver. Ustedes no la hackearon. Dice que más aplauda. Sí, ninguno se va a seleccionar. Bien, voy a hacer. Listo, miremos a ver, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa a ver si me lo permite. Voy a crear una copia, porque digamos que ya se nos bloqueó de alguna forma. Quiero ver una copia y quiero abrirla desde acá.
Voy a copiar al proyecto. Bibliotecas, descargas, red, discos, equipo, escritorio. ¿Cómo carajo llego aquí a las descargas? Ah, ¿cómo es la ruta para las descargas? Ya. Descargas, evaporador, PD, y voy a adicionar este. Sí, tan. Hijo de pucha, ¿ustedes qué le hicieron a esto? Listo, muchachos. Pues ahí le hice una bobada. Compartan. Jesus y Junior. Ahí va, profe. Listo. Uy, ¿qué pasó? Nada, ya le habían cerrado, ya habían perdido la fe. No, profe, fue por equivocación. Y en Paint. Listo, profe, ahí que sigue. Miremos a ver. Ahora el dibujo. Siguen sin poder seleccionar nada. Listo. Van a darle clic abajo donde dice modelo. Y ahora nuevamente donde dice paper. Listo, intenten seleccionar. Nada, pues eso fue lo que hice yo. Caray. No, no sirvió. Listo. Como no sirvió, desgraciado. Entonces voy a revisar acá una cosa más y si no, ya le reenvío este que ya supuestamente está funcionando. Un segundito, denle solo modelo. Modelo y trate de seleccionar algo. Ah, ya. Ah, no, no solo vez. Profe, entonces, si necesitamos trabajar el modelo, ¿qué? Pues realmente
parece que desde el principio lo trajeron ahí en el, no, ahí está en el modelo, ahí está en el modelo. Si le dan paper, pasan esa al espacio, digamos, del papel, pero no, uno trae ahí donde están. No, no, en el modelo, ahí es donde están bien, ahí ya está en el modelo. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, listo.
Profe, Señor, nosotros ya nos tenemos que ir. no hay problema, entonces me lo envíen cuando lo tengan, a lo largo de la noche. Listo, profe. Listo, muchachos. Bien. Gracias. Para todos lo mismo, pueden enviármelo cuando ya lo tengan. Disculpe, en el documento que hay que enviarle solo le colocamos los detalles de los sensores, ¿no? Sí, señor. Bueno, Joner ya fue. No, profe. Listo. Muchachos, los sensores, o sea, el sensor que eligieron y los datos técnicos, y adicionalmente ya les muestro. O sea, no, adicionalmente es lo que llenaron en el applicator, todos los applicator, es así como eso acá. Ya un segundo les muestro. Las opciones que seleccionamos para que recomendaran el sensor. Simplemente los datos como lo hayan llenado. Entonces simplemente le toman fotico acá a todo lo que hayan llenado, ¿sí? Para cada elemento, por favor. Entonces, o sea, inclusive primero, esto va primero antes que el coso. Todo lo que llenaron acá, todo, todas las foticos de todo lo que llenaron y al final el sensorcito que seleccionaron, ¿sí? Eso es lo que van a entregar. Muchas gracias. Listo, Listo, profe. muchachos. Muchas gracias a ustedes. Dani me dijo que estaba enredado Profe, en condiciones de instalación, condiciones de instalación. Ah, no, Dani, eso es muy sencillo. Pues casi que el elemento lo guía. Dice, tipo de tubo, si va a ser en línea, va a ser circular. Pero, pues bueno, hablando de flujo, o cuál es la variable en la que está pegado. profe, yo estoy trabajando flujo y temperatura Listo, entonces en flujo lo va a medir a la salida de una tubería o dentro de la tubería. a la salida. Entonces canal abierto. Ah, pero no tienen, bueno, espera que es que yo aquí voy a seleccionar otra cosita arriba. Listo. Entonces, canal abierto. Ah, pucha, no tienen, por lo menos ellos no tienen recomendados para canal abierto. Pero bueno, de todas formas, dejémoslo así, canal abierto. Simplemente ASME, en Colombia adoptado fue la ASME, sí, pone el diámetro de cuánto es su tubería. De 4, profe. Listo, entonces 4 pulgadas, sí, tipo de instalación, debe ser, bueno, inserción, no invasivo, no hay no invasivo, es que es raro medir flujo por fuera, démoslo en línea, no apropiado, no hay en línea, y no hay ninguna versión. Ay, hijo de madre, no hay ningún tip, no hay ninguna versión para eso. ¿Y por qué está midiendo flujo a la salida? Porque no en tubería, que es más simple. No sé, profe, lo puse como a la salida, pero entonces si es más fácil lo pongo en tubería. Sí, más fácil para la selección acá. Listo. Entonces pongo circular. Circular, sí, señor. Profe, disculpe, ahí en el diámetro nominal del tubo hay unas que dicen FB al final. ¿Eso qué quiere decir? Dicen FB. Sí, FB. Esas. Esa es muy buena pregunta. Miremos a ver. Y pero otra pregunta. En el diagrama PNID tiene que, tienen que estar nombradas las tuberías. Sí, claro, ese es de conserva. FB. Full block. Full block pipe. Para aceite o gasolina. Listo, profe. Listo. Fuel, ¿cómo se pronuncia fuel? Ese, pues, gasolina. Profe, una pregunta en desempeño de la medición.
No, ese lo pueden dejar. Si sus pruebas no son tan críticos, pueden dejarlo así en blanco. Eso es la precisión. Entonces, no, realmente cualquiera de equipos es bastante bueno. Profe, esto se le manda al correo. Ojalá, muchachos, gracias, Dani. No, al WhatsApp personal, es que me está quedando mucho más fácil el WhatsApp personal porque tengo control de cada uno y no me toca entrar a la plataforma a mil vueltas por allá. Me queda más fácil en el correo, sí, señor. Listo, profe. En el correo, en el WhatsApp. Hoy mismo. ¿Cuántos semestres más necesita? Ah, No, sí, sí. Desde la pela para que no quede con trabajos después. Desde la pela que eso es cortico. Entonces se le puede mandar tardecito. Sí, sí. Sí, pero ojalá no pasara de hoy, pero más por ustedes que por mí. Listo, Para que profe. no queden con nada pendiente. Listo. Te va a subir también la clase, ¿cierto, profe? Así pues me guío por ahí también. Sí, 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 claro. Listo, O profe, sea, gracias. apenas termine de grabar, ahí mismo la subo. esto para que duerma. Igualmente. Y si necesita más semestres, me dice. Listo, profe, gracias. Ese goleador se cuida. Profe, profe, Señor. el refrigerante lo tomo como industria química. No, no tanto. ¿Qué otras opciones hay? Pues así parecidas, energía, No hay eh, refrigeración. no, no hay refrigeración. Ve, debería ser Utilidad, una. Sí, entonces dejémoslo como industria química. O si quieren blanco, porque realmente debería haber una solo destinada para refrigeración. Si quieren lo dejan blanco. y en tipo de líquido también lo dejo en blanco, profe, porque yo no veo nada ahí que se parezca. Listo, en blanco, no hay problema. Realmente es más importante las condiciones. ¿Cómo, Gases cómo? criogénicos. Ah, bueno, sí, 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 podría. Sí, pues, combina. Claro que lo que más importa realmente es abajo todo lo que son condiciones de proceso e instalación. Ah, listo. Listo, profe, nos vemos en otra clase entonces. Dice Gracias. mío, que descanse.